¿Qué tal, amigos de San Pablo? Es una alegría estar en este momento con ustedes para compartir un breve tema de reflexión que en realidad es una formación bíblica a partir del tema de este libro, una de nuestras novedades de la editorial San Pablo, Q o la fuente de las palabras de Jesús. Es una muy bonita, profunda, pero al mismo tiempo sencilla introducción a lo que es la fuente Q, hecha por Natalie Ziffer y Dennis Fricka. Son de la Universidad Católica de Friburgo y ellos nos ofrecen este hermoso subsidio precisamente para enriquecer Estrasburgo, para enriquecer nuestra reflexión sobre los evangelios. Pero como no debemos suponer nada y es mejor comenzar siempre como de cero, recordemos que nuestra Biblia, la Sagrada Escritura, que es una gran colección, una biblioteca de 73 libros, está dividida en dos grandes partes. Antiguo Testamento, 46 libros inspirados por Dios, escritos antes de Cristo y en preparación precisamente de la venida del Mesías. Y 27 libros que llamamos Nuevo Testamento, que fueron ya escritos a partir del testimonio, de la enseñanza, de la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. De manera que en ese contexto de los 73 libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento nos ubicamos en los evangelios, que básicamente son 4. Los primeros que encontramos en el orden canónico se llaman la lista oficial de los libros como aparecen en el Nuevo Testamento. Allí encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que se llaman los evangelios. Pues bien, dentro de esos evangelios hay uno, que es el de Lucas, que tiene una especie de segunda parte, también en el Nuevo Testamento, llamada Hechos de los Apóstoles. Esto es muy importante recordarlo porque de hecho son como 2 tomos de una misma obra, 2 partes de una misma obra literaria, teológica y en este caso bíblica. Entonces, para no perdernos, estamos en este contexto de los libros esenciales llamados evangelios más los Hechos de los Apóstoles. Pero concretamente, ¿a qué se refiere? Bueno, el libro además también trata muchos elementos en este orden de lo que estamos diciendo, precisando, por ejemplo, el concepto mismo de lo que es evangelio. Evangelio, hoy por hoy para nosotros, es un relato, es una composición literaria y teológica acerca de la vida, de las palabras, de las obras de Jesús, el misterio de Cristo. Pero originalmente, evangelio, en el griego clásico, incluso antes de Jesús, representaba una buena noticia. Pero incluso, no solo era la buena noticia, antes aún era al mensajero de esas buenas noticias y a la recompensa que se le daba por llevar esas buenas noticias. Ese era como en el lenguaje clásico griego antiguo el sentido de evangelio, buena noticia o feliz anuncio. Obviamente, ya en la perspectiva cristiana, este término se empleó sobre todo primero por parte de San Pablo, porque recordemos, un mérito de nuestro santo patrono, que San Pablo fue el primero que empezó a escribir para el Nuevo Testamento, es decir, con las cartas de San Pablo se empezó a formar el Nuevo Testamento. Estamos en la década del 50, a comienzos del año 50. Durante los viajes misioneros, Pablo empezó a escribir sus cartas. Pero después, hacia el año 70, aparece un primer relato evangélico que es el de Marcos, un primer relato cronológico, el de Marcos hacia el año 70. Probablemente una década después, más o menos, entre los 80 y 85, vienen otros 2 relatos evangélicos, que son el de Mateo y el de Lucas, como ya decíamos, con su segunda parte en los Hechos de los Apóstoles. Y solo a final del siglo I aparecerá el cuarto de esos relatos evangélicos, que es el de Juan. Entonces, como para redondear un poquito la idea, evangelio primero fue usado por Pablo para referirse
a Cristo mismo como el feliz anuncio, como la buena noticia por excelencia que llegó a la humanidad tan esperada y anhelada, prometida por Dios antiguamente en el Antiguo Testamento y cumplida en Cristo. Pero después, el uso del término evangelio llegó a significar ya un relato ordenado, obviamente no con las mismas leyes y normas de lo que hoy por hoy sería un libro histórico, digamos, ¿no? O una biografía acerca de un personaje, porque en realidad llegó a ser un género literario especial. Hablar de evangelio es hablar sí de un relato, pero con unas características que en lugar de privilegiar la precisión histórica, lo que privilegia es un testimonio de fe, un testimonio que nace de la fe de las comunidades que luego quieren también comunicar, anunciar, proclamar al mundo entero su fe en Cristo Jesús, esa buena noticia que Él trae de salvación y de vida eterna para la humanidad entera. Y así entonces se van formando los evangelios. Pero el proceso de formación, y ahí vamos llegando al tema precisamente del libro, es un proceso muy complejo, porque empezó, como ustedes lo saben más o menos, como para cerrar cifras, del año 0 al 33 de la era cristiana, que es la época del Cristo vivo entre nosotros, el Jesús histórico. Lo que vivió, enseñó, predicó, hizo Jesús hasta que padeció la muerte en cruz, luego resucitó. Básicamente ese es el acontecimiento central de donde empiezan luego a formarse los evangelios. Pero a partir de ese acontecimiento vinieron luego otras etapas. Una etapa, diríamos nosotros, vivida por las comunidades. Ellos no se preocuparon por escribir de inmediato, porque los evangelios no son crónicas escritas como a nivel periodístico simultáneamente con los hechos, no, que están narrando, no. Más bien recogen el fruto de un proceso muy rico que estamos diciendo a partir del acontecimiento histórico de Cristo, después pasado también por la vivencia de las comunidades cristianas, que además no solo, digamos, vivían esa fe, sino que también la celebraban en su liturgia y la proclamaban. Y ahí viene precisamente otro tercer momento muy importante de la formación de los evangelios, que es la etapa proclamada o predicada. Ahí entra San Pablo, entran otros evangelizadores que van a comunicar, fundando comunidades, anunciando el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Y solo después de estos procesos, del evangelio vivido, del evangelio celebrado en las comunidades, del evangelio predicado a los pueblos paganos, solo entonces, como les decía, por allá en el año 70, ya empiezan a aparecer los relatos escritos de los evangelios. Y el primero de ellos, como les decía, muy probablemente el de Marcos. ¿Quién fue Marcos? Pues según la tradición de la iglesia, habría sido incluso compañero de San Pablo en una parte del primer viaje misionero por ser pariente de Bernabé, tal vez sobrino o primo de Bernabé, que fue como el padrino de San Pablo. Con él inició los viajes misioneros, y Marcos, un llamado Juan Marcos, habría estado en parte de ese viaje, pero después los abandona y va a Jerusalén y tal vez recoge el testimonio de Pedro, y de esos recuerdos y testimonio de Pedro va a empezar a dar forma a su evangelio. Pero sucede que hay muchas similitudes entre los evangelios, como es apenas obvio, porque son como instrumentos que interpretan un mismo tema musical, como en una sinfonía. Hay el violín, hay el bajo, hay la guitarra, hay el piano. Bueno, pues más o menos esos son los evangelios. Son instrumentos que con sus propios lenguajes interpretan el mismo tema musical, que es Cristo como buena noticia, como el feliz anuncio para la humanidad.